Tras maratónica intervención de senadora para retrasar el voto, republicanos en Texas aprueban polémica reforma electoral. Un desesperado intento de la demócrata Carol Alvarado no evitó que avanzara por tercera vez el restrictivo proyecto de ley electoral, pero la falta de quórum por la ausencia de los demócratas de la Cámara Baja complica las perspectivas de la aprobación final. Las 15 horas que duró el filibuster de la senadora demócrata Carol Alvarado en el Senado de Texas no impidieron que finalmente los republicanos aprobaran su versión de una polémica ley del voto, pocos minutos después de que ella suspendiera su maniobra extrema de bloqueo parlamentario. Minutos después de que Alvarado terminara de hablar, el proyecto de ley fue aprobado fácilmente por 18 a favor y 11 en contra. Es el tercer intento que hacen los republicanos desde mayo para aprobar una serie de ajustes y cambios al código electoral del estado que harían más difícil e incluso a veces legalmente más riesgoso votar en Texas, que ya tiene una de las leyes electorales más restrictivas de la nación. El proyecto de ley actual es similar a los que los demócratas bloquearon el mes pasado. Prohibiría los lugares de votación las 24 horas del día, las votaciones en autoservicio y les daría más acceso a los observadores electorales partidistas, entre otras cosas. Alvarado comenzó a hablar poco antes de las 6 p.m. del miércoles, a pesar de que reconoció que su gesto no impediría el avance de la legislación en la Cámara Alta de la Asamblea Texana. ¿Qué hay de malo en el voto desde el auto drive-thru durante una pandemia? ¿Qué tiene de malo la votación de 24 horas? ¿Por qué no podemos ampliar el horario de votación para las personas que tienen que trabajar hasta tarde? ¿Dónde está todo el llamado fraude?, dijo Alvarado hacia el final de su filibuster, destacando varios de los puntos que el proyecto republicano busca restringir, en aras de la defensa de la seguridad del voto, según el argumento de los proponentes. Las reglas de debate exigieron que Alvarado permaneciera de pie, hablando continuamente y sin poder hacer pausas para ir al baño. Para mayor comodidad, la senadora usó zapatos para correr, tal como lo hizo la ex legisladora texana Wendy Davis en 2013, cuando recurrió a una maniobra similar para bloquear un amplio proyecto de ley contra el aborto. Tercer intento. Texas es uno de los varios estados donde los republicanos promulgaron nuevas restricciones de votación en respuestas a las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas. Pese al avance en el Senado, la medida queda nuevamente estancada, ya que los demócratas continúan ausentes de la Cámara de Representantes en un enfrentamiento que empezó hace 32 días, cuando se fueron a Washington, D.C. para romper el quórum e impedir la aprobación de la ley electoral, que consideran excesivamente restrictiva. El miércoles, los oficiales de la Cámara de Representantes de Texas emitieron órdenes de arresto civil para más de 50 miembros demócratas que están ausentes desde julio. Los demócratas, que reconoce que no pueden impedir permanentemente que se apruebe el proyecto de ley de votación del Partido Republicano debido al dominio de los conservadores en ambas cámaras de la legislatura, respondieron a las órdenes judiciales con nuevos desafíos. Uno se presentó en una corte en Houston y obtuvo una orden judicial para evitar que lo obliguen a regresar al Capitolio, ubicado en Austin. La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, NACP, intervino en nombre de los demócratas de Texas, instando al Departamento de Justicia a investigar si se estaba cometiendo un delito federal cuando los republicanos amenazaron con arrestarlos. ¿Cuántos siguen fuera? Negarse a asistir a las sesiones legislativas es una violación de las reglas de la Cámara, pero es un delito civil, no criminal, lo que deja poco claro el poder que tienen las órdenes de arresto para que los demócratas regresen. El republicano Travis Clardy, quien ayudó a negociar una versión temprana del proyecto de ley de votación que los demócratas detuvieron por primera vez con una huelga en mayo, dijo a ABC News que creía que pueden ser devueltos físicamente al Capitolio. El representante estatal Jim Murphy, quien lidera el caucus republicano de la Cámara de Representantes,
Dijo que si bien no ha visto una situación como esta durante su mandato, tiene entendido que los oficiales podrían acudir a los legisladores desaparecidos y pedirles que regresen. Senado aprueba el plan de presupuesto de 3,5 billones de dólares, que incluye reformas sanitarias, educativas y fiscales. La aprobación por 50-49 se produjo tras una avalancha de enmiendas republicanas en un largo procedimiento conocido como voto a rama. La Cámara Baja recortará sus vacaciones para considerar la resolución presupuestaria la última semana de agosto. Poco antes de las 4 a.m. de este miércoles, el Senado aprobó únicamente con los votos de los demócratas una resolución presupuestaria de 3,5 billones de dólares, trillones en inglés, para reforzar los servicios familiares, la sanidad y los programas de medio ambiente, apenas unas horas después de que se consiguiera un sólido respaldo bipartidista, la aprobación de un ambicioso paquete de infraestructuras. La votación fue 50-49 y la medida se aprobó tras una larga serie de votaciones de enmiendas conocidas como Vote Around, que comenzó el martes por la tarde y se prolongó hasta la madrugada. Tras la votación, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, declaró que el presupuesto demócrata supondrá una transformación generacional del funcionamiento de nuestra economía para los estadounidenses de a pie, por los cambios y refuerzos que se espera que se introduzcan al sistema de protección social estadounidense, que sería el mayor desde los años 60. Ahora los diferentes comités del Senado empezarán a finiquitar detalles de las asignaciones presupuestarias para el paquete final que se aprobará por reconciliación. Schumer espera que la legislación esté completa para el 15 de septiembre. Paralelamente, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, debe ahora retomar y aprobar la resolución presupuestaria. El líder de la mayoría, Steny Hoyer, envió una carta a sus colegas el martes diciendo que la Cámara planeaba volver anticipadamente, la semana del 23 de agosto, para considerar la resolución presupuestaria. El aumento de los impuestos a los ricos y a las empresas pagará gran parte de los gastos del proyecto, que pone en marcha los planes demócratas para ampliar Medicare, combatir el cambio climático e impulsar los programas de la Red de Seguridad Federal, incluidos los destinados a los niños y a los padres con bajos ingresos, explica The Washington Post. También persigue abrir camino a la educación preescolar universal y las nuevas prestaciones de baja familiar, y pretende ayudar a los inmigrantes a obtener la residencia legal permanente. La aprobación final del Congreso, que parece segura, protegería de una maniobra de filibusterismo por parte de los republicanos a un proyecto de ley posterior que promulgará los cambios detallados en materia de gastos e impuestos. Las quejas de los republicanos. El presidente del Comité Presupuestario del Senado, Bernie Sanders, una de las voces principales del ala progresista del Partido Demócrata, dijo que la medida ayudaría a los niños, a las familias, a los ancianos y a los trabajadores y mucho más. También espero restaurará la fe del pueblo estadounidense en la creencia de que podemos tener un gobierno que trabaje para todos nosotros y no solo para unos pocos, añadió. Los republicanos argumentaron que las propuestas de los demócratas supondrían un despilfarro de dinero. Aumentarían los impuestos que dañan la economía, alimentarían la inflación y se plagarán a exigencias de la extrema izquierda que perjudicarían a los estadounidenses. Se alegraron de utilizar a Sanders, un socialista democrático declarado, para tratar de manchar a todos los demócratas que apoyan la medida. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, acusó a Biden y los demócratas del Senado de subcontratar la política nacional al presidente Sanders, con una carrera de impuestos y gastos históricamente imprudente. Guiños al ala progresista. La votación del plan presupuestario sucedió muchos minutos después de aprobar la otra gran parte de los objetivos de Biden. El paquete de $1 billón para proyectos de transporte, agua, banda ancha y otras infraestructuras.
Esa medida, aprobada por 69-30 con McConnell entre los 19 republicanos que la respaldan, también necesita la aprobación de la Cámara Baja. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, aseguró a los progresistas que el Congreso llevará a cabo iniciativas de gran alcance que van más allá del compromiso sobre infraestructuras. Fue un guiño a las divisiones entre los moderados y los liberales del partido que él y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, tendrán que resolver antes de que el Congreso pueda aprobar sus objetivos fiscales. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero solo por un estrecho margen.